Esta es Valeria, estudiante de medicina de la San Pancho que, como muchos de nosotros, vive en un equilibrio constante entre lo que le exige su mente y lo que puede sostener su cuerpo. Hoy parece un día normal, pero en realidad será un escenario perfecto para entender cómo el organismo responde cuando percibe una amenaza. Tranquila Valeria, no estás luchando contra un león, solo tienes que ir un día más al Hayek y sobrevivir para contarlo. Valeria tiene un examen importante de fisiología. No ha dormido bien, ha estado bajo presión y aunque desde afuera solo parece un poco nerviosa, su cuerpo ya está empezando a reaccionar incluso antes de que ella sea completamente consciente de ello. Lo que Valeria está a punto de experimentar no solo es simple ansiedad, sino una respuesta fisiológica compleja, altamente organizada, en la que múltiples sistemas trabajan de manera integrada para prepararla antes de que su cerebro interprete todo como una amenaza. Al recibir el examen, la información visual llega hacia la corteza cerebral donde es interpretada rápidamente. Estructuras como la amígdala evalúan el contexto emocional y determinan que esta situación sí representa una amenaza. Inmediatamente, el hipotálamo, que entra en acción, funciona como el principal centro integrador entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El hipotálamo activa el sistema nervioso simpático a través de las vías que descienden hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Desde ahí, neuronas simpáticas preganglionares envían señales hacia distintos órganos del cuerpo. En cuestión de segundos de solo verle a su profesor Gabrielito, Valeria entra en un estado conocido como lucha o huida, una respuesta diseñada evolutivamente para enfrentar a peligros. Simultáneamente, el sistema nervioso simpático estimula la médula de las glándulas suprarrenales, provocando la liberación de adrenalina en el torrente sanguíneo. A diferencia de la señal nerviosa, que es localizada, la adrenalina actúa de manera sistémica, amplificando la respuesta en todo el organismo. Es aquí donde múltiples órganos comienzan a funcionar de manera coordinada. Bajo el efecto de la adrenalina, el corazón de Valeria aumenta su frecuencia y su fuerza de contracción, lo que incrementa el gasto cardíaco. Al mismo tiempo, se produce vasoconstricción en territorios no esenciales y redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos clave, como el cerebro y el músculo esquelético. Paralelamente, el sistema respiratorio aumenta la ventilación, facilitando un mayor ingreso de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Aunque Valeria permanece sentada, su cuerpo se comporta como si estuviera preparándose para correr. Mientras la respuesta simpática actúa de manera inmediata, el hipotálamo activa también un mecanismo más lento pero sostenido, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Se libera CRH que estimula la hipófisis a secretar ACTH, la cual viaja hacia la corteza suprarrenal induciendo la liberación de cortisol. El cortisol tiene un papel fundamental. Asegura la disponibilidad de energía, promoviendo procesos como la gluconeogénesis y modulando la respuesta al estrés a largo plazo. En este momento el cuerpo de Valeria no está reaccionando de manera aislada. El sistema nervioso ha iniciado la respuesta. El sistema endocrino la ha amplificado y sostenido. Y los sistemas cardiovascular y respiratorio están ejecutando los cambios necesarios para optimizar el rendimiento. Lo que ella percibe como nervios es en realidad una respuesta fisiológica perfectamente coordinada, cuyo objetivo es prepararla para sobrevivir, adaptarse y responder. Mientras su cuerpo sigue estando en alerta, hay algo más que Valeria no ha considerado. No ha comido en horas, típico de un estudiante promedio. Y en medio del estrés, su organismo enfrenta un nuevo desafío: mantener el suministro de energía sin aporte externo. Ante la ausencia de nutrientes, el páncreas modifica su secreción hormonal y los niveles de insulina disminuyen, porque no hay glucosa proveniente de la dieta que deba almacenarse. Al mismo tiempo, aumenta la liberación de glucagón, una hormona clave para movilizar las reservas energéticas del organismo. El hígado responde rápidamente al glucagón e inicia la degradación de glucógeno almacenado mediante glucogenólisis, liberando glucosa al torrente sanguíneo. Este mecanismo permite mantener la glicemia dentro de los rangos adecuados, asegurando el suministro de energía para órganos críticos como el cerebro. Por ello, durante un tiempo su cuerpo vive con lo que había guardado. Sin embargo, las reservas de glucógeno son limitadas. A medida que el ayuno se prolonga, el organismo activa la gluconeogénesis, un proceso mediante el cual el hígado comienza a producir una nueva glucosa a partir de sustratos no carbohidratados, como aminoácidos, lactato y glicerol. El cortisol liberado previamente potencia este proceso, integrando la respuesta al estrés con la regulación metabólica. Paralelamente, el tejido adiposo comienza a liberar ácidos grasos mediante lipólisis. Estos ácidos grasos son utilizados como una fuente de energía por múltiples tejidos, permitiendo ahorrar glucosa para órganos que dependen casi exclusivamente de ella, como el sistema nervioso central. Este cambio representa una adaptación metabólica fundamental en la supervivencia. En este punto, el organismo de Valeria ha cambiado completamente su estrategia energética para poder sobrevivir. Ha pasado de depender de la glucosa ingerida a producirla internamente y a utilizar grasas como principal fuente de energía. Todo esto ocurre de manera coordinada entre el sistema endocrino, hígado, tejido adiposo y otros órganos. Su cuerpo empezó a producir su propia glucosa porque no había nada más. El ayuno no es simplemente una ausencia de comida.
es una reorganización metabólica, donde el organismo prioriza la supervivencia, integrando señales hormonales y respuestas tisulares para mantener la homeostasis. El tiempo avanza y Valeria se da cuenta de que va tarde. Sin pensarlo se levanta, empieza a correr, pero su cuerpo no está en condiciones ideales. Viene de un estado de estrés y de ayuno prolongado. Aún así, debe responder. El movimiento inicia en la corteza motora, que envía señales a través de la médula espinal hacia el músculo esquelético. Las fibras musculares se activan mediante la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, generando contracción. Sin embargo, cada contracción exige inmediatamente ATP. Para sostener esa demanda, el sistema cardiovascular incrementa rápidamente el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca y la contractilidad aumentan más y más, potenciadas por la adrenalina, que ya circula desde el estado de estrés previo. El flujo sanguíneo se redistribuye, aumenta hacia el músculo esquelético y disminuye en órganos como el sistema digestivo. Al mismo tiempo, el sistema respiratorio aumenta la ventilación. La frecuencia y la profundidad respiratoria se incrementan, facilitando la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Este ajuste permite sostener la producción de ATP mediante metabolismo aeróbico si la demanda supera la capacidad. Sin embargo, debido al ayuno previo, las reservas de glucógeno son limitadas. El músculo comienza utilizando la glucosa disponible, pero rápidamente incrementa el uso de ácidos grasos como fuente energética. El hígado continúa liberando glucosa mediante gluconeogénesis, intentando mantener la glicemia estable. Aún así, el equilibrio es muy frágil. En este momento, el cuerpo de Valeria está funcionando al límite de su capacidad adaptativa. El sistema nervioso dirige el movimiento, el sistema cardiovascular y respiratorio intentan sostener el aporte de oxígeno y el metabolismo energético lucha por mantener el suministro de ATP. Sin embargo, la combinación de estrés previo y ayuno prolongado reducen el margen de la compensación. Su cuerpo está corriendo, pero también está intentando sobrevivir. El ejercicio en condiciones de ayuno y estrés representa una prueba extrema de integración fisiológica, donde la disponibilidad energética y la capacidad cardiovascular determinan el límite de respuesta. De repente, Valeria siente que algo no está bien. Su ritmo disminuye, su visión comienza a nublarse y su cuerpo, que hace segundos respondía con intensidad, empieza a fallar. No es solo cansancio, es el resultado de múltiples sistemas llegando a su límite. Después de horas sin ingerir alimentos, sus reservas energéticas están comprometidas. Aunque el hígado intenta mantener los niveles de glicemia mediante glucogenólisis y gluconeogénesis, la demanda durante el ejercicio supera la capacidad de producción. Como resultado, se genera una hipoglucemia relativa, afectando principalmente al cerebro, que depende casi exclusivamente de glucosa como fuente energética. Simultáneamente, la redistribución del flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético, junto con cambios en la presión arterial, puede reducir transitoriamente la perfusión cerebral. Esto provoca síntomas como mareo, visión borrosa e inestabilidad. El cerebro, al recibir menos oxígeno y glucosa, comienza a fallar en su función. Ante esta situación, el organismo intenta compensar. Se incrementa aún más la actividad del sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y promueve la vasoconstricción periférica para mantener la presión arterial. Sin embargo, estas respuestas tienen un límite, especialmente cuando los recursos energéticos son insuficientes. Valeria comienza a experimentar debilidad, sudoración fría, palidez y dificultad para mantenerse en pie. Su cuerpo entra en un estado de presíncope, una fase previa a la pérdida de conciencia, donde los mecanismos compensatorios ya no logran sostener la homeostasis. En este punto, el colapso no es solo causado por un sistema, sino por la falla relativa de múltiples mecanismos integrados. El sistema nervioso detecta la alteración, el sistema endocrino intenta compensar y el sistema cardiovascular busca mantener una perfusión, mientras el metabolismo energético ya no logra cubrir nada. Este es el resultado de una adaptación llevada al límite. No es que su cuerpo está dejado de funcionar, sino que ya no puede sostener más el equilibrio. El presíncope representa una falla transitoria en la perfusión cerebral, secundaria a un desequilibrio entre la demanda metabólica y la capacidad de los sistemas cardiovascular y energético de sostenerla. En medio de debilidad, Valeria por fin come. Lo que parece una acción tan simple desencadena una de las respuestas fisiológicas más complejas del organismo. Su cuerpo pasa de un estado de emergencia a uno de recuperación. Desde el momento en que comienza a ingerir alimentos, el sistema digestivo se activa. Se inicia la fase cefálica, mediada por el sistema nervioso parasimpático, especialmente a través del nervio vago, estimulando las secreciones gástricas y preparando el tracto gastrointestinal para la digestión. A diferencia del estado de estrés previo, ahora predomina un estado de reposo y digestión. A medida que los nutrientes, especialmente la glucosa, comienzan a absorberse en el intestino, el páncreas responde liberando insulina. Esta hormona es clave para revertir el estado catabólico previo, facilitando la entrada de glucosa a las células y promoviendo su almacenamiento en forma de glucógeno en hígado y músculo. El sistema cardiovascular también se ajusta. El flujo sanguíneo se redistribuye nuevamente, aumentando hacia el sistema digestivo para facilitar la absorción de nutrientes.
Este cambio explica por qué Valeria se siente más tranquila, pero también más lenta y somnolienta. Con la disponibilidad de nutrientes, el metabolismo cambia completamente. Se reduce la gluconeogénesis, disminuye la lipólisis y el organismo entra en un estado anabólico. La glucosa se usa como fuente de energía principal y los excesos comienzan a almacenarse. El cerebro recupera su suministro energético adecuado y los síntomas comienzan a desaparecer. El cuerpo de Valeria ha pasado por múltiples estados en muy pocas horas. Estrés, ayuno, ejercicio, colapso y ahora recuperación. Cada uno de estos momentos no fue independiente, sino parte de una respuesta fisiológica integrada, donde distintos sistemas se coordinaron para mantener la vida. El organismo que estuvo al límite ahora se está reparando. La fisiología no es el estudio de sistemas aislados, sino de un organismo que se adapta constantemente. En Valeria vimos cómo el sistema nervioso dirige, el endocrino regula, el cardiovascular distribuye y el metabolismo sostiene. El cuerpo en conjunto busca siempre recuperar el equilibrio.